Al viernes con nuestra programación y bueno, estamos con ganas de alabar, Maxi. Estamos con ganas de alabar, sí. ¿Estamos con ganas de alabar? ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes? Sí. Bien. ¿Cuántos están con ganas de cantar? ¿Sí? Bien, bien. Irene no levantó la mano. Estamos viendo ahí el tema de la transmisión en vivo. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Ahora sí, bueno, los vamos a invitar a alabar. Le vamos a pedir a Adrián si puede proyectar Buscas. ¿Lo conocen? Sí. Sí. Algunos me dicen que sí, otros me hacen que más o menos, pero sí, lo conocemos. Buscas. Que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar. Porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregarle de nuevo el corazón a su misión. Buscas a los que se entregan de verdad y no a los mejores. Buscas a los que comparten sin dudar sus grandes bendiciones. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar. Porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón. Porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón a tu misión. Amén. Muy bienvenidos a los hermanos que acaban de llegar. Avancemos. Avancemos. ¿Avanzamos? 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 ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? No, Maxi, No quieren no avanzar. quieren avanzar, pero sí, avanzar. vamos a cantar. No quieren Avancemos. avanzar. Avancemos. Avancemos en la luz, fe y con valor luchemos por una meta igual. La mies es mucha
son, salgamos pues a trabajar de la mano, unidos por una meta igual. Avancemos en la luz, fe y con valor luchemos por una meta igual. También es mucha y pocos los obreros son, salgamos pues a trabajar de la mano, unidos por una meta igual. Avancemos en la luz, fe y con valor luchemos por una meta igual. También es mucha y pocos los obreros son, salgamos pues a trabajar de la mano, unidos por una meta igual. Por una meta igual. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a aprovechar que Fabián está en pie. Así todos nos ponemos de pie también y lo acompañamos a Fabián. Bien, y como nosotros vamos a cantar todos juntos de pie, Maranata. A ti me rendiré. Si a tu lado estoy, seguro en tus manos nada temeré. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno de loor. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás. Y un día volverás, nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Tú eres mi luz y mi salvación, a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, seguro en tus manos nada temeré. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno de loor. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás. Y un día volverás, nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás. Y un día volverás, nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. En
Jesús. Ven Jesús, ven Jesús. Maranata, hora ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús. Maranata, hora ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús. Maranata, hora ven Señor Jesús. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Amén. Bueno, vamos a orar y luego sí, le dejamos todo el tiempo al pastor Víctor. Inclinemos el rostro. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, muchísimas gracias te damos por habernos acompañado hasta aquí. Gracias por permitirnos llegar bien. Te pedimos por favor, Señor, que nos acompañes en toda esta hora. Te pedimos que permitas llegar a los que todavía no han podido. Y te pedimos también, Señor, que las palabras del pastor Víctor sean las tuyas y que nos lleguen hasta la fibra más íntima. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Bien? Un cansancio de viernes se ve. Bien. ¿Cómo están? Bien, a ver, salió un poquito más de esperanza ahí, ¿no? Bueno, me alegro mucho, muy feliz sábado para todos, especialmente aquellos que todavía no pude saludar personalmente. El Señor les bendiga mucho. Bueno, y mantenemos obviamente la distancia, aunque tenemos el abrazo simbólico desde acá, ¿no? Para todos, para todos. Bueno, amigos, creo que tenemos ya ahí, ¿no es cierto? Ah, están en eso, los capos. ¿Cambiamos? No. Ah. Un pequeñito, muy pequeño aviso. A los hermanos que puedan, no sé cuántos tienen su Wi-Fi activado, que por ahí a veces llegamos a la iglesia y nos conectamos en la red de CEPA. El que pueda apagar el Wi-Fi, le agradecemos porque se nos está trancando un poquito ahí la transmisión, así que apagamos el Wi-Fi y bueno, a ver si podemos mejorar un poquito la calidad de señal. Muchísimas gracias. Ese ya está. Bueno, tengo que habilitar acá. Un segundo, amigos. Esta computadora es mañosa como el que la usa. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, estamos, creo. A ver. Varias ópticas es el tema de hoy. ¿El mismo qué? Varias ópticas, el mismo. Hecho, vamos todavía. Muy bien. Bueno, amigos queridos, ayer estuvimos viendo con el pastor Gonzalo otra parte, ¿no es cierto?, de los últimos momentos de Jesús aquí en la tierra antes del sacrificio. Estuvimos viendo especialmente ese momento en la cruz, ¿no? Ese momento en la cruz junto a dos personas allí
Y cómo dos personas tomaron decisiones totalmente distintas en la misma exacta situación. Muchas gracias, pastor, por el mensaje de ayer. Bien, hoy vamos a ver justamente qué pasó después. Bueno, saben que estábamos acá en este pueblito viviendo en realidad en Viale, y ese pueblito está a unos 40 kilómetros más o menos de Viale, Entre Ríos, en Argentina. Estábamos viendo ahí con mi esposa. Todavía no teníamos chicos, estábamos dando estudios bíblicos y saben que teníamos varios estudios, algunos muy bonitos, ¿no es cierto?, con personas que uno se encariñaba, otros estudios les costaba un poquito más buscar la parte espiritual, como es siempre, como es común, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. Pero nos llamó la atención una semana que una señora nos cuenta lo siguiente, dice: estoy muy preocupada. ¿Qué pasó? Bueno, dice, mira, tengo un problema, parece que tengo un desprendimiento de retina. Fui a ver al oculista y parece que tengo un desprendimiento de retina porque le dije que estaba viendo ciertos síntomas, etc. Él me vio con sus aparatos y me dice lo siguiente: tiene un principio de desprendimiento de retina, así que vas a perder seguramente así la vista. Y bueno, y estoy bastante mal. Bueno, como ya estábamos un poquito avanzados, le digo, vamos a orar, estamos confiando ya en las promesas de Dios, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero podemos orar y el Señor puede hacer un milagro, ¿o no? Y sí, si ustedes quieren, nos dice, bueno, oramos allí, ¿no? A la siguiente casa que fuimos a dar otro estudio bíblico, saben que la chica, una familia muy, muy humilde, me acuerdo que tenían 2 loritos que andaban por todos lados y se me subían al hombro, y yo estaba hablando y el loro me hablaba acá y me miraba, ¿no? Entonces, una familia muy simpática también. Y la chica, la muchacha, no era una chica tan chica, pero tendría unos 20 y algo, 30 años, me dice, chicos, dice, yo quiero pedirles un gran favor. Ella nos pidió. Dice, pueden orar hoy, especialmente necesito un trabajo, necesito urgente un trabajo, estoy re necesitada de trabajo, necesito pagar deudas, necesitamos mantenernos, y lo preciso muy, muy mucho, ¿no? Entonces, oramos allí con esta muchacha, muy simpática también, y a la semana siguiente, cuando fuimos, nos recibe primeramente la señora que tenía supuestamente desprendimiento de retina. Y bueno, empezamos a hablar, no nos decía nada, entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo va con su problema de visión? ¿Cómo está la cosa? Hemos estado orando esta semana. No tengo nada, me dice. ¿Cómo que no tiene nada? No, dice, fui al médico otra vez y el médico no puede creer que se haya equivocado tan feo con un diagnóstico así, ¿no es cierto? Y parece que no tengo nada. Así que bueno, no era nada, era una equivocación del médico. Bueno, le vamos a agradecer a Dios. Si quieren. Si quieren. Bueno, yo creo que sí, vamos a agradecer a Dios, esto es un milagro. Y se equivocó el médico. Bueno, oramos, agradecimos, ¿no es cierto? Y cuando fuimos a la siguiente casa de esta señora, nos dice, con una sonrisa de oreja a oreja, Dios escuchó las oraciones de ustedes, porque tengo un trabajo y estoy muy, muy feliz. ¿Vamos a agradecerle? Digo, sí, por favor. Qué diferente actitud frente a 2 milagros. Un milagro más sencillo, que fue el de pedir un trabajo, quizás el más lógico o el más posible, y el otro milagro más difícil de realizar, y sin embargo la actitud fue totalmente diferente. ¡Wow! Ante algo, una acción de Dios, ¿cómo podemos reaccionar nosotros los seres humanos? Y hoy vamos a ver justamente parte de la historia de Jesús, y parte de esto tiene que ver con la historia de él. Tiene que ver. Bueno, 3 actitudes ante el mismo hecho de Juan 20, 1 al 18. Vamos a buscar Juan 20, 1 al 18. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué había pasado? ¿No es cierto? El pastor Gonzalo ya nos contó parte de esa historia.
Jesús fue sacrificado en la cruz, ¿no es cierto?, junto a dos personajes criminales allí, Jesús inocente al medio de estos dos personajes que tomaron dos decisiones diferentes. Bien, entonces, ahora ya había pasado el sábado. Quizás el peor sábado de estos judíos practicantes, el más triste de los discípulos de Jesús, el sábado más desconsolado, el sábado más desesperanzador que ellos hubieran tenido. Las damas, las mujeres discípulas de Jesús esperando allí para poder ir a la tumba, ¿no es cierto?, temprano. Los discípulos con miedo se sentían, dijimos el miércoles, se sentían ¿como quién? ¿Como qué personaje? Que lo recordamos mucho, pero en realidad no fue el único. Como, sí, se sentían como alguien que nosotros hasta lo mencionamos para embromar a veces, ¿no es cierto? Pero pobre, él justamente tomó una mala decisión. ¿Quién? Judas. Todos se sentían como Judas. Judas no fue el único que traicionó a Jesús, fue el único que no volvió a Jesús. Pero todos habían traicionado al Maestro al dejarlo solo cuando las papas empezaron a quemar. Se empezó a poner caliente el asunto y desaparecieron todos. Hasta el más valiente, el hombre coraje, el hombre, ¿no es cierto?, que siempre hablaba primero, que como bien dijo Fabi, era Pedro. Bien, se acordaban bien. Don Pedro. Entonces, acá vemos que el domingo, muy de mañana, se levantaron temprano, ¿no es cierto?, las damas, como suelen hacer. Entonces María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Bien, entonces, muy bien. Y encuentra esto, María. ¿Qué encuentra? Imagínense con una antorcha o alguna lamparita que usaban antes, ¿no es cierto? Podía ser una antorcha, podía ser generalmente las lámparas que se usaban en Israel, una especie de forma de barquito hecho en arcilla, ¿sí? Bien, entonces ahí ponían el aceite, un mechero, bien, y iluminaba un poquito más que una vela, pero eso era lo que tenían. Entonces, generalmente andaban con esas, se tenía una manijita, andaban con esas lamparitas. Imagínense unas mujeres allí, seguramente con miedo. ¿Había asaltantes, había ladrones en aquella época? Sí, había de todo, ¿no? Entonces, ella se encontró con esto, con las damas. Y imagínense una mujer, se dirige a algún lugar de su propiedad. Imagínense una mujer que vuelve a su casa de noche, ¿bien? Vuelve a su casa y cuando va a entrar y saca la llave, la puerta está abierta y la cerradura rota. Damas que están presentes, ¿entrarían? ¿Entrarían las damas? Normalmente no entran, a menos que tenga un entrenamiento de la MMA, no sé cómo es eso de la lucha, ¿no? O sea, no sé, sean damas que son boxeadoras, no sé. Pero normalmente no entrarían, nos llaman a la policía o van a buscar ayuda. Pasó esto. Pero pastor, ¿pero qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, para que tengan una idea, los ladrones de tumbas existían desde muchísimos años antes. Ah, pastor, ¿no empezaron a existir más cuando había hallazgos arqueológicos importantes, riqueza, etcétera? No. Los ladrones de tumba existieron muchísimos años antes. Porque desde que empezaron a enterrar cosas de valor con las personas por motivos religiosos, etcétera, empezaron a aparecer los ladrones de tumbas famosos. Por ejemplo, acá tenemos 2040 a.C. ¿Qué se descubrió? Se descubrió que este debe ser uno de los juicios más antiguos de la historia. Se cree, ¿no? Pero nosotros sabemos por la Biblia, nosotros sabemos que Dios manejaba todo desde antes, pero se cree que según la civilización este fue uno de los juicios más antiguos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay miles de tablillas sumerias encontradas en los hallazgos arqueológicos. De estas miles de tablillas, ¿qué eran las tablillas? Eran como los cuadernos de la época, ¿no? Unas tablillas de arcilla, escribían con escritura cuneiforme, o sea que tenían un palito con una forma de triángulo. Entonces con la arcilla fresca iban imprimiendo el triangulito de distintas formas y formaban las letras. Estas tablillas se usaban para todos, estaban en las bibliotecas de la época. Por ejemplo, el famoso Abraham salió de una ciudad que se llamaba... ¿De dónde salió Abraham? ¿Se acuerdan? ¿O es muy viernes de noche?
Los voy a dejar pensar para que puedan. Entonces, Abraham sale de ahí. Nosotros pensamos, bueno, en esa época habrán dado con un taparrabo tipo Tarzán. No. Abraham salió de una ciudad, bien, de allí de Ur, que tenía todo. Tenía, por ejemplo, un sigurat gigante. ¿Saben lo que es sigurat? ¿Se acuerdan? Es una especie de pirámide escalonada, ¿bien? Tenía una biblioteca central, tenía casas de 2 pisos y agua que llegaba al segundo piso. Todo eso había en la ciudad donde salió Abraham, de aquella época. Entonces, había bibliotecas. Cuando se encontraron estas tablillas, les cuento, de esas miles de tablillas que ya están en propiedad de arqueólogos, científicos, etcétera, paleontólogos, hay muchísimas, aún miles, que no están leídas. ¿Por qué? ¿Porque no se entienden? No, de esas escrituras sumerias sí se entienden, pero son tantas, y como hay tanta escritura que es común a la época y que atendía cosas comunes, que ya al final empiezan a leer, bueno, un tratado entre 2 personas, yo te doy un buey, vos me das tanto dinero, ya está, y no se ponen a leer todo. Pero una de las investigaciones que hicieron, encontraron 2 tablillas de 50 líneas cada una que hablaban de un juicio a supuestos ladrones de tumba. Entonces empezaron a investigar y resulta que habían saqueado las tumbas de 2 gobernantes del lugar y empezaron a sospechar de gente que tenía que ver con el gobierno y empezaron a ir por ahí. Después descubrieron que no eran culpables, se dieron por inocentes y alguien dijo, quiero reabrir el caso, alguien que tenía que ver con la ley de la época. Y reabrieron el caso y encontraron 2 culpables que sí fueron sentenciados, ¿no? Entonces, 2040 a.C. y pasaban estas cosas. Sí, acá vemos un enterramiento sumerio. Bien, entonces iban con todas sus pertenencias, enterraban las cosas y muchas veces quitaban la vida a incluso los esclavos que servían a tal gobernante y eran enterrados todos allí, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero bueno, como enterraban todo, había riquezas y los ladrones de tumba andaban. Entonces, en aquella época de Jesús, bien, había también ladrones de tumba. Entonces, si una mujer llegaba a la noche, estaba corrida la piedra, que era muy pesada, si se corrió la piedra que era tan pesada, porque la Biblia dice la piedra era muy grande, muy pesada, y si la Biblia dice eso, es porque era una tumba que tenía la piedra más grande que otras. ¿Por qué era una tumba así? Porque era una tumba, si ustedes recuerdan, que era de una persona de alto poder adquisitivo. Entonces, si se corrió la piedra tan grande, las damas llegan, dicen, bueno, esta piedra la corrieron entre varios y si son ladrones de tumba son varios los que están ahí adentro. Bueno, entonces, amigos queridos, hoy vamos a ver justamente 3 personas y 3 actitudes ante este hallazgo. Juan, ¿no? Dice acá, y vio quitada la piedra, dice María, ¿no? Versículo 2 del 20 de Juan. Entonces, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Bien. Perdón. Amigos, muy bien. Juan el egocéntrico. ¿Por qué puse así, Juan el egocéntrico? Ustedes saben que Juan tenía un problema y era ¿o no? ¿Por qué Juan tenía el problema de egocentrismo? ¿Quiénes fueron las 2 personas que pidieron a Jesús estar a la derecha y a la izquierda? ¿Quiénes fueron? Sí, yo no lo escucho por el tapabocas, yo veo que hablan, pero no. Juan y su hermano, ¿se acuerdan? Santiago. Entonces, ellos 2 pidieron estar a la derecha y a la izquierda. ¿Quiénes fueron que dijeron, bueno, ¿quieres que pidamos que descienda fuego? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces una especie de personalidad narcisista, ¿no es cierto?, de pensar yo quiero ser el primero, yo quiero estar en todas, yo quiero estar ahí. Ese era Juan. Bien, entonces, ¿cómo era? En ese momento el más veloz. Era una persona, ¿no es cierto?, contemplativa. Si bien era el más veloz y quería ser el primero, no era el que actuaba más. El que actuaba más, ¿quién era Fabi?
Pedro, muy bien. Entonces, el más veloz, ¿por qué? Porque se cree que era el más joven del grupo, ¿no? Entonces fue el primero. Si a mí me ponen a correr con un muchacho de 20, yo no sé si llego en primer lugar y en segundo lugar la lengua me daría por el piso, ¿no? Entonces, los dos cobardes traicioneros que no se identificaron, ¿no es cierto?, con el Señor en su tormento, ahora corrían para defender la tumba. ¡Qué cosa!, ¿no? ¿Vieron que esto suele suceder cuando alguien ya no está más? Las personas que se sienten culpables y quieren reparar lo que hicieron mal por la persona cuando estaba en vida. Esto es común. Entonces estas dos personas que habían así descaradamente se sentían tan mal, corrieron hasta el sepulcro porque supuestamente habían saqueado la tumba. Y corrieron allí. Llegó primero Juan, ¿no? Se asomó a la entrada y quedó mirando, contemplativo. Algunos críticos dicen, Juan capaz tenía miedo. Imagínense, de noche, alumbrando porque todavía no había amanecido, llegan ahí y Juan llegó primero y... No, yo no entro ni loco ahí solo, no, voy a esperar que venga Pedro. Muy bien, algunos piensan esto, ¿no? Entonces Juan se asoma y queda mirando y desde allí ve que había pasado algo. No solo supuestamente estaba, o sea, no solo habían saqueado la tumba supuestamente, porque la piedra estaba corrida, sino que algo llamó la atención de Juan. ¿Qué había dentro? Doblados. El lienzo, los dos lienzos, ¿no es cierto? El especie de sudario y el otro, ¿no es cierto?, aparte. Algo que un saqueador de tumba hubiera hecho o no. Si vos entrás apurado que no te vean un montón de gente para ver si encontramos algo de dinero, porque era una tumba de gente pudiente, ¿no es cierto? Entonces no vas a estar, pará, no nos vayamos, lo voy a doblar acá, espérenme, segundito, esto tiene que estar perfecto, el otro también. Pará, ¿qué te pasa? Estás obsesivo, estamos robando, nos tenemos que ir, ¿no? Entonces, esto llamó mucho la atención de Juan. Y amigos, justamente, dice acá, ¿no? Dice acá el versículo. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ellos, amigos, justamente habían estado 3 años y medio con Jesús. Llegaron a conocerlo algo, ¿no? Llegaron a conocerlo algo. Todo el tiempo lo seguían, donde él iba, donde él estaba, cada día lo acompañaban. Llegaron a conocerlo mucho. Entonces, si bien Juan no fue el primero en tener un encuentro con Jesús después que resucitó, Juan fue el primero en creer, según el registro bíblico. Fue el primero que dice, y creyó. Cuando todos los demás dudaban, Juan vio los lienzos y conoció a su maestro. Juan estaba cambiando. Después que Jesús comenzó a enseñarle, ese egocentrismo comenzó a irse. A tal punto, que cuando escribe la carta, Juan es otra persona. ¿Cómo es otra persona? ¿Te das cuenta de la forma de escribir? Él dice, y el discípulo que estaba ahí, y el discípulo también que lo acompañó, no dice, y yo, o Juan, dice, y el discípulo que andaba ahí, y el discípulo. Él no quería allí dejar registrado a alguien importante en la historia. Él ya no era el importante. ¿Qué cambio había hecho Jesús en él? Ante este supuesto miedo de que alguien había saqueado la tumba, le sirve para darse cuenta que quien había estado allí doblando las cosas había sido su maestro. Entonces, amigos, muy bien, seguimos, ¿no? Seguimos. Pedro el culpable. Ahora, vamos al otro, el que corrió más atrás, el que sería yo en el estado físico, ¿no? Pará un poquito, espérame, no me dejes atrás, ¿no? Entonces, Pedro iba corriendo más atrás, pero me imagino los pensamientos de Pedro. Y esto lo podemos corroborar en los escritos de esta autora americana Ellen White, ¿bien? Cuando dice... Él estaba pensando mientras iba, ¿cómo reaccionaría Jesús si es que estuviera allí? ¿Cómo reaccionaría Jesús ante estas, ¿no es cierto?, noticias? Si se tuviera que encontrar con Jesús, ¿cómo reaccionaría Jesús? La culpa, ¿no es cierto?, lo iba torturando.
lo había traicionado frente a todos, como vimos el miércoles, frente a todo el mundo. Se creía el más valiente y cobardemente llegó a querer mimetizarse con los demás. Y iba corriendo este hombre, pero más que el peso del físico y de ser un poco mayor que Juan, el peso más grande era la culpa. Y aquí va Pedro el culpable, ¿no? Más veterano, más lento. Y como quería seguir pensando en su valentía y tratando de demostrar lo que no pudo hasta ahora, entró primero, ¿no es cierto? Ah, correte Juan, que entro yo. Yo sí, voy a entrar, ¿no? Y entró, ¿y qué vio? Lo mismo, ¿no es cierto? El lienzo y todo esto. Y en otro texto, un evangelio, ¿no es cierto?, sinóptico, en otro que cuenta lo mismo, dice justamente, se fue Pedro maravillado. Entonces, queda confundido primeramente al ver el lienzo cuidadosamente doblado. Obviamente habían estado con Jesús 3 años y medio, conocían el detalle del maestro. Pero ¿qué pasó con Pedro? Jesús, cada movimiento que hacía, y esto hemos venido estudiando, cuando sanaba, cuando hablaba, cada cosa lo hacía exacto. A un leproso lo tocó, a otro habló, a un ciego le untó, ¿no es cierto?, con barro los ojos, a otro, ¿no es cierto?, le hablaba. Siempre hacía diferente, de acuerdo a lo que necesitaba cada persona. Y con Pedro fue así también. Porque cuando van a la tumba, ellos fueron corriendo, ven los lienzos y se vuelven. Quedan allí en la tumba, ¿quiénes? ¿Quiénes quedan en la tumba? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes quedaron? Ahí está. ¿Y qué pasó? ¿Qué vieron? Uno a la cabeza y otro a los pies. ¿Qué vieron? Los ángeles. Y estos ángeles, curiosamente, le dicen, vayan, digan a los discípulos lo que han visto. Jesús ha resucitado. ¿A quién buscáis? Entre los muertos al que vive, ¿no? Jesús ha resucitado. Vayan y digan a los discípulos y a Pedro. Vayan y digan a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué no podrían haber dicho solamente vayan y digan a los discípulos y ya está? ¿Por qué específicamente a los discípulos y a Pedro? Jesús ya estaba, no solamente cuando estaba por morir, ¿se acuerdan que vimos el miércoles? Jesús miró a Pedro en el medio de su dolor. Jesús estaba muriendo, lo estaban torturando y miró a Pedro y se tomó el trabajo de ver las emociones y la espiritualidad de Pedro en el medio de su dolor. Pero también cuando resucitó dejó bien claro a sus ángeles sus órdenes. Digan esto y especialmente mencionen a Pedro. Se ha ocupado de todo. Este es el Dios que tenemos. Se ocupa hasta del mínimo detalle para que tu espiritualidad pueda crecer. Entonces estas damas cuando llegaron, y quedó registrado, vimos el miércoles que Pedro habrá sido el escrache o el meme más grande de la historia, ¿bien?, de las comunicaciones, porque desde que empezó Internet hasta ahora no hay alguien que haya sido difundido su error tan masivamente como el de Pedro. Pedro traicionó grandemente a Jesús, ¿bien?, y quedó registrado. Todo el mundo conoce la traición de Pedro. Podría haberse rendido, pero Dios tenía un mensaje para él. Él seguía corriendo. Él seguía corriendo. Entonces, amigos queridos, vemos aquí a un Pedro que no creyó hasta que Jesús se presentó ante todos mostrando sus heridas. No creyó. Estaba maravillado, pero dudaba, no puede ser esto así. Quien creyó fue Juan. Entonces tenía un cuidado especial Jesús con él. Digan a los discípulos y a Pedro. Muy bien, ¿y a qué más? A ver, avanzamos. María, la desconsolada. Algunos, aunque no sé si esto estará hecho por psicólogos, yo no creo, bien, pero algunos críticos dicen que María estaba con una especie de depresión. Que cuando llega no paraba de llorar. ¿Bien? Pero es normal cuando alguien pierde a un ser muy querido, ¿no es cierto? Que se ponga a llorar, que no tenga mucho consuelo en ese momento. Y cuando María llega, ¿no es cierto?,
Ustedes saben, estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera a su parte para estar junto al Maestro. Esto lo saben muy bien. Ella fue la que entregó un perfume que más o menos traducido a las cuentas de hoy día valdría unos $5.000, para tener una noción, quizás más. $5.000 un perfume, y lo arrojó a los pies de Jesús. Estuvo dispuesto a darle todo. Ella fue primera, ¿no es cierto?, junto con estas damas al sepulcro. Entonces, fue la primera en ver la tumba vacía. Fue la primera en ver ¿a quién? Fue la primera en ver a Jesús. Aunque era mujer y había sido muy pecadora. Jesús podría haber elegido a un líder de los discípulos, a alguien que tendría que darle la importancia, y Jesús elige a su gente de acuerdo a su necesidad espiritual. Jesús no se fija en rangos, Jesús no se fija en más nada que tu necesidad espiritual. ¿Quién era el que quería ser siempre primero? Juan. ¿Vio a Jesús primero? No. Jesús se revela ante esta mujer desconsolada. Primero, antes que todo. Miren el texto, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, ¿no? Ustedes conocen acá. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dice: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Y Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Opa. Sus lágrimas no le dejaban ver que la solución estaba ahí. Tan desconsolada, María la desconsolada, caminando a la tumba. Un hombre con el peso de la culpa, otro muchacho con el peso del egocentrismo, y esta mujer con el peso de la tristeza. Nadie en su vida la había tratado como Jesús. Jamás nadie en la sociedad de la época hubiera pensado que esta mujer tenía perdón. Nadie le habría dado la importancia que le dio Jesús a ella con el contexto de su vida. Nadie nunca la había tratado así. Por primera vez se sintió perdonada, se sintió una persona que podía ser parte de la sociedad, especialmente ser hija de Dios. Y cuando Jesús muere, se le caen todas sus esperanzas. Y aquí ella, frente a la tumba, cuando ve los ángeles, se da vuelta y ve un hombre entre sus lágrimas que no podía distinguir por las tantas lágrimas. ¿A quién buscas?, le repite ese hombre. Mujer, ¿a quién buscas? No, ¿por qué lloras? Primero, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿No? Entonces, amigos, justamente, los ángeles le dicen: ¿por qué lloras? En este contexto, María lloraba por desconsuelo. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? O sea, ¿qué dice ahí? Ahí está, ¿por qué lloras si tenés la solución frente a vos? Secate un poquito las lágrimas, mirá quién está hablando con vos. María, María, si no me podés ver, aunque sea, escucha mi voz. María. María había pensado que era el jardinero, el hortelano, dicen algunos textos, estos encargados de esta parte. ¿Por qué había pensado que el jardinero se había llevado a Jesús de la tumba? Dijimos que la tumba era una tumba perteneciente a alguien de dinero. Entonces, María pensó, después de ver todo ordenadito, bueno, no podían ser saqueadores de tumba. Quizás fue el jardinero que vio que Jesús no era el propietario de ese lugar, no podía estar ahí una persona pobre, lo sacó de ahí, dejó el cuerpo ahí. Entonces María le dice a este supuesto hortelano, que era el Señor, le dice:
por favor, decime dónde está el cuerpo y yo lo voy a llevar. La escritora americana Ellen White dice, ella pensaba así, si lo sacaron de ahí por pobre, yo voy a llevar a Jesús a una tumba que está vacía, pero que sí tenemos. ¿Cuál? La de Lázaro. Voy a llevar a Jesús a la tumba de Lázaro si lo sacaron. Esta mujer estaba tan agradecida que aunque Jesús no podía verla porque ella pensaba que estaba muerto, ella seguía velando por su maestro. Y Jesús allí le dice, María. Y reaccionó María, la desconsolada. ¿No conoces esta voz, no es cierto? Reaccionó. Y dice esta escritora que se tiró a sus pies para agarrar sus piernas y adorar al Señor. ¿Y el Señor qué le dice? No, suéltame, porque aún no he subido al Padre. Soltame, María, porque todavía no tengo el ok del Padre de que mi sacrificio haya valido la pena. Voy y vuelvo. Entonces, justamente Jesús le dice allí, vamos a avanzar acá, ¿no? Si te has consolado, consuela a los demás. Porque dice acá, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Siguen siendo hijos de Dios. Sigo siendo el Cristo. Estoy vivo y me voy a tener un encuentro especial con mi Padre. Estoy mostrando todo mi poder en su esplendor. Dile a mis hermanos, acá está el Cristo personificado como Hijo de Dios. Se va al cielo. Pueden tener nuevamente consuelo. Los discípulos estaban allí encerrados, ¿no es cierto? Encerrados. ¿Por qué estaban encerrados? Seguían siendo los mismos cobardes que aún no habían entendido la misión de Jesús. Pero a Jesús no importaba todo eso, no importaba la traición. A Jesús le importaba que sus discípulos estuvieran bien espiritualmente, que volvieran a tener esperanza. Entonces, los discípulos recibieron esta buena noticia de las damas. ¡Wow! ¡Qué cosa, hermano! ¡Qué cosa, hermanos queridos! ¡Qué cosa! Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros frente a los milagros que Dios hace por nosotros todos los días? Ah, pastor, pero hay personas que no hemos vivido milagros. Jesús hace cada cosa que hace en tu vida para llamarte la atención. Y hace cosas especiales por vos para llamarte la atención. Yo no sé cuál es el peso que vos tenés. Si tenés el peso del orgullo, del egocentrismo, de la culpa, del desconsuelo, de la depresión, yo no sé cuál es tu peso, el que llevas extra. Pero en cada milagro que Dios haga por vos, va a darte un mensaje personal. Va a mostrarte de alguna forma que está ahí. El tema es si estás dispuesto a escuchar y a secarte las lágrimas. Vimos en la historia del principio, ¿no? Dos actitudes frente a milagros. Un milagro más grande y la actitud fue totalmente despectiva, y un milagro más pequeño y fue valorado el Señor como tenía que ser valorado. ¡Wow! Entonces, amigos, queridos, voy a contarles algo. Acá tenemos a este muchacho. Se llama Yannick Nies. No sé cómo se pronuncia porque no es muy fuerte el idioma, ¿no? Pero este muchacho allí en Francia vivía a los pies de una de las montañas. Le gustaba mucho. Estaba viviendo con sus padres, trabajaba en una fábrica. Y saben que se había separado de su esposa, tenía un pequeño. Y en el momento de la separación, así se fue con sus papás, dijo voy a pasar un tiempo con mis padres, no daba más el matrimonio.
Entonces empezó a extrañar mucho a su hijo, a sentir la culpa por la separación, una persona muy egocéntrica también, una persona que le gustaba a veces estar solo, irse por días y no avisar a su familia, una persona muy especial, Yannick. Así que le dieron un día libre rotativo en la empresa. Sus padres no estaban en la casa. Y este muchacho, 10 de la mañana, un viernes, día espectacular, todo nevado, le encanta toda esta parte de alpinismo, etcétera, senderismo. Le gustaba muchísimo, así que dijo que iba a hacer. Tengo libre, estoy solo, estoy con culpa, estoy mal, me separé, no puedo ver a mi hijo porque la culpa fue mía. Entonces Yannick tomó su auto, se fue, lo dejó al pie de la montaña, dijo, se preparó 2 bananas, una botellita de agua y 2 sandwichitos. Se puso las famosas raquetas, ¿no es cierto? El tipo era experimentado, desde chiquito había subido a ese lugar, así que conocía espectacular. Sus padres eran de ahí, había crecido ahí, conocía todo. Así que empezó su senderismo allí para subir y dijo, bueno, él conocía una saliente que le gustaba muchísimo ahí la vista, entonces dijo, voy a ir hasta ahí, como y me vuelvo. Él, si bien tenía su celular, no avisó absolutamente a nadie. Así que iba con sus raquetas porque estaba tan nevado y había grietas abajo, así que iba tocando, ¿no es cierto? A ver que no se vaya a desplomar todo y me caiga encima. Así no había nadie porque era un día de semana, le habían dado libre a él nada más. Así que llegó hasta esa cumbre que a él le gustaba, se sentó ahí a admirar el paisaje, un silencio. Ustedes los que han estado alguna vez en altas cumbres, ¿no es cierto?, sabrán el silencio que se siente ahí, es hermoso. El paisaje todo blanco allí. Se comió sus sandwichitos, tomó un poco de agua y dijo, bueno, ya está, me dio un gusto, me despejé la mente, voy a bajar. Así que empezó su descenso. Bajó durante 1 hora, iba más rápido que el ascenso porque ya conocía el lugar casi de memoria. Iba bajando bastante rápido hasta que un momento su raqueta se ¡pronk! Y no se dio cuenta que abajo había una grieta bastante grande. Y Yannick cayó 12 metros en un hueco, en una grieta. 12 metros. Y lo único, cuando cayó, se lastimó las 2 rodillas. Era tan estrecho que golpeó las rodillas contra las paredes de la grieta. Miró hacia arriba, se dio cuenta que eran 12 metros, se sentía dolorido, sentía mucho frío, cayó nieve junto con él, obviamente. Entonces, un hombre que había estado entrenado en el ejército dijo, bueno, quizás mi físico dé para salir, así que empezó a tratar de escalar y se dio cuenta que era en vano, se resbalaba y volvía en el mismo lugar y cada vez le dolían más las puntas de los dedos por tratar de escalar, bien, y las rodillas por golpear continuamente contra las paredes. Era tan estrecho que no podía siquiera sentarse, apenas podía recostarse nuevamente en las rodillas y las rodillas le dolían por el gran golpe que tuvo. Así que empezó a gritar. Pasaron las horas y se dio cuenta que podía pasar más tiempo de lo que él pensaba ahí. Así que, como buen entrenamiento que había tenido, dijo, estas 2 bananas las voy a racionar, no me las voy a comer. El agua me la voy a racionar y voy a tratar de derretir nieve. Y se dio cuenta que eran como las 8 y algo de la noche porque ya no se veía nada. Pasaron horas ahí. Gritó otra vez, nadie escuchó. Así que se trató de acomodar con el gran dolor en las rodillas, como pudo, y dormir entre la nieve. Sus padres volvieron a la casa ese viernes, no vieron el auto, pero este hombre, tan acostumbrado a no depender de nadie más y hacer lo que él quería, así que no había avisado a nadie, estaban acostumbrados. Así que cuando llegaron, no vieron el auto, dijeron, habrá tenido libre en la fábrica, así que se ha ido a una de sus salidas que no avisa, a veces se va por 2 o 3 días y no avisa, así que es normal. Pero los papás vieron ese instinto de madre, ¿no? Vieron ese instinto, las madres saben todo, yo no sé cómo, pero saben todo. La madre le dice al padre, mira, para mí pasó algo con Yannick,
Pero si se va a veces por 2 o 3 días, ¿cómo va a pasar algo con Yannick? Para mí pasó algo con Yannick. Y ellos estaban por ir a un viaje a unos kilómetros a ver al otro hijo, a otras ciudades, y iban a quedar ahí unos días, una semana. Así que insistió tanto esta mamá que dijeron, ¿por qué no avisamos a la policía a ver qué hacemos? Y el padre dice, bueno, está, pero él se va a veces varios días. Fueron a la policía, avisaron a la policía, ¿qué les puede haber dicho? 48 horas por lo menos, ¿no? Vamos a lo legal, quédense tranquilos, ustedes vayan a su viaje como habían pensado. Así que ellos se fueron al viaje, la policía dijo no podemos hacer nada, porque no. Entonces volvieron a llamar a la policía el domingo. Y la policía dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar si el lunes se presenta a la empresa, si no. Y mientras Yannick estaba desesperándose cada vez más, horas y horas, ya había pasado el sábado, la noche del sábado, se estaba congelando, se le había filtrado agua en los pies, agua en las manos, impresionante el frío que sentía, el dolor todavía en las rodillas fuertísimo, la garganta ya casi no le daba de tanto gritar a ver si alguien lo escuchaba, pero empezó a pensar, alguien va a ver mi auto, es el único que está ahí, se van a dar cuenta que me vine hasta acá. Pero a nadie se le había ocurrido que él podía haber ido hasta la montaña y en uno de los lugares donde solían poner los autos los que hacían senderismo, él estaba ahí. Pero ¿quién iba a pensar que se iba a ir hasta ahí? Así que otro día más, el sábado allí. El domingo los papás estaban ahí nerviosos, hablaron a la policía como les dije, la policía dijo vamos a esperar al lunes. Y el lunes, cuando la policía se enteró que no se había presentado a la empresa, recién hicieron una operación de rescate a la mañana y allí salieron un helicóptero, y varias personas allí en este accionar. Y saben que el helicóptero sobrevoló 1 hora, y ustedes saben que es muy cara la hora de combustible de uno de estos aparatos. Entonces voló 1 hora entera recorriendo toda la zona y descubrieron el auto. Pero siguieron viendo y las grietas no se veían desde lo alto. Se dieron cuenta que algo había pasado con Yannick, pero no lo encontraban. Así que se comunicaron con los papás estaban ya temiendo lo peor, y dijeron vuelvan porque sí está desaparecido Yannick. Y él escuchó desde abajo, desde 12 metros y un agujerito que apenas se veía la luz, escuchó que había voces y empezó a gritar hasta que la garganta le dolía como nunca en el medio del frío, y gritó y nadie lo escuchó porque el helicóptero no podía divisar allí, ni siquiera obviamente sentirlo, pero divisar las grietas tampoco, y los que pasaban buscando no lo veían. Entonces, amigos queridos, el lunes a las 8 de la noche los rescatistas dijeron ya está, estamos súper agotados, es probable que esté muerto Yannick. Así que se volvieron, vamos a descansar el equipo, dijeron. Los padres no daban más de los nervios, querían estar ahí, querían hacer algo, no. Así que el martes retomaron nuevamente la búsqueda. Salieron parejas y salieron los rescatistas de otra forma, estaban súper cansados de estar todo un día. Ustedes saben lo que es el rescate en alta montaña. Entonces, otra vez ese equipo entrenado. Y otra vez Yannick empezó a escuchar las voces a la tarde del martes, ya muchas horas deshidratado, con poca fuerza, casi no tenía fuerza, y escuchó las voces que pasaban, decía, soy yo, Yannick, por favor, ayuda. Nada. Y las lágrimas se le empezaban a congelar del frío. La nieve no dejaba ver nada. Y se acordó de algo que pasaba cuando era chiquito. Su mamá, aún en Francia, le había enseñado ¿a qué? A orar. Y se acordó ahí entre sus lágrimas un hombre de 40 y pico de años, entrenado en el ejército, que siempre fue independiente, no le interesaba más nada, él quería hacer la suya, y ahora llorando como un niño, recordando cómo su mamá le había enseñado a orar cuando era chiquito.
y empezó a orar. Y como se acordaban, lo poco que se acordaba, dijo: Dios, ayúdame. Se durmió del cansancio ya que no daba más. Derritió un poco de nieve antes de dormirse, las manos congeladas, tomó un poco de lo que pudo descongelar entre sus manos y se durmió. Al otro día, el miércoles, salieron nuevamente diciendo: ya es la última vez que salimos, es seguro que debe estar muerto entre tanta nieve. Y a la mañana salieron estos rescatistas, el helicóptero nuevamente a sobrevolar, pero esta vez se había derretido algo la nieve y el helicóptero vio las grietas. ¿Dónde podía ser que podría haber caído Yannick? Y una pareja iba pasando de rescatistas cerca de la grieta y escucha una débil voz: ayuda, con su último aliento. Así que estos rescatistas escucharon esa voz, bien, y dijeron: ¿quién es? ¡Yannick! Soy yo, dijo él. Somos los rescatistas. Y este hombre fue sacado de ahí, de ese hueco de 12 metros de altura. Y ahí está Yannick. Ahí está Yannick. Y cuando su madre entró y le dio un abrazo, le dijo: Yannick, por favor, nunca más salgas solo sin avisar. Nunca más. Mamá, me acordé lo que me enseñaste. Oré y acá estoy. En Francia, en uno de los lugares más ateos. Y este hombre encontró la salida. Egocéntrico, con la culpa también allí, y el desconsuelo del martes a la noche. 3 características de nuestros personajes bíblicos. Y este hombre encontró allí el hoyo. Pero el problema acá, amigos, es cuando nos empezamos a acostumbrar a vivir dentro de nuestro hoyo. Vivir dentro de nuestro egocentrismo, viendo que pasa todo el mundo y no pedimos ayuda a Dios. Viendo que la gente pasa sin culpa allí arriba y nosotros estamos en el fondo y no pedimos ayuda a Dios. Viendo que nuestras lágrimas hasta se congelan por el frío que tenemos, que sentimos adentro. Y amigos queridos, no pedimos ayuda a Dios. Dios puede hacer 1000 milagros en tu vida, 1001 milagros. Puede hacer muchas cosas por vos. Pero si no estás dispuesto a ver más allá del agujerito que se ve ahí y creer que Dios puede sacarte de ahí, nada va a pasar. ¿Cómo terminó Juan? Terminó siendo el discípulo del amor, queriendo a todos los demás, no siendo el protagonista de sus libros, sino mencionándose como un discípulo más. ¿Cómo terminó Pedro? Dando su vida por el Maestro. Ya no era el cobarde traicionero y ya no tenía el peso de la culpa, porque escuchó 3 veces preguntarle a Jesús a él: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y cómo terminó María Magdalena? Tan feliz, dice esta escritora Ellen White, corriendo a dar la noticia que se había encontrado con su Maestro. Él vive, Él está ahí todavía. Sigo siendo una persona importante. Ahí está mi esperanza. Jesús vive. Y quedó registrada en la historia. ¿Estás vos allí, en el hoyo? ¿En cuál? ¿Te acostumbraste a tu hoyo o estás esperando el rescate de Jesús? No solo el rescate de tu vida ahora, sino el rescate de la eternidad. No te acostumbres a ese hoyo. Empezá a pedir ayuda a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, porque transformaste 3 vidas. Transformaste una persona egocéntrica, narcisista. Transformaste una persona con la culpa y con una cobardía disfrazada para que se transformara en un valiente perdonado. Transformaste una mujer desconsolada, que sus lágrimas no le dejaban ver tus milagros,
y cambiaste en una persona feliz que corrió a dar las novedades y las noticias y el consuelo a otras personas. ¿Puedes transformarnos a nosotros, Señor? Por favor, sácanos del hoyo, del egocentrismo, de la culpa, del desconsuelo y de quién sabe cuántas cosas tengamos que necesitamos tu mano para salir de este hoyo. Nosotros no podemos. Ayuda a cada uno de los chicos que está acá, ayuda a cada una de las personas, que no salgamos de acá iguales, sino que podamos haber gritado, estoy acá, por favor ayuda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al pastor Víctor y por un tema de tiempo, hoy, estos días hemos estado cantando al final, así que hoy ya nos despedimos de aquí mientras los muchachos van tocando, ¿sí? Mientras suena la música, nos vamos despidiendo y sí, mañana nos vemos a las 11 de la mañana y luego a las 19 horas. Tratemos de ser puntuales para así no nos cortamos tiempo de programa. Bien, muchas gracias por su compañía, que descansen y mañana nos vemos a las 11 y luego a las 19.